Vamos. Voy a abrir para que lo grabo. Espero que no se corte hoy, así le puedo pasar el video directo para subir a las redes, no lo tengo que editar. Porque me pongo vago yo, ¿viste? Che, ¿cómo tarda? ¿Qué pasa? Ahí está. Muy bien, ahora sí. Admitimos entonces. Bueno, cuando entren todos ya está, Lea. Perfecto. Vamos a esperar un minutito a que se conecten todos. Bueno, buenas noches. Espero que anden bien. Vamos a arrancar con la actividad científica y académica de hoy. Ahí siguen conectándose. Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Silvina Quintana, que nos va a hablar de las claves para el diagnóstico del colangiocarcinoma. Y luego vamos a tener una sesión de casos a cargo de del doctor Lubari y de la doctora Manzaneda. Eh, Así que le agradecemos mucho a Silvina que esté acá para, para dar esta clase desde la ciudad de Chipoleti. Y, y bueno, se siguen conectando. ¿Le compartimos pantalla a la doctora? Sí, puede compartirse cuando quiera. Cuando quiera, Silvi. Bueno, bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si puedo compartir ahí. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. se ve perfecto. Bueno, Perfecto. quiero correr acá. Bueno, vamos. Yo soy la doctora Silvina Quintana, soy jefa del servicio de tomografía computada de la sede de Clínica de Imágenes de la institución Leven Salud, que se encuentra en Neuquén Capital. Es una de las sedes de el norte de la Patagonia, incluido con Cipolletti y con Neuquén. Y vamos a hablar un poquito de lo que es colangiocarcinoma y las claves para su diagnóstico. Como objetivos de la presente charla, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la incidencia de la patología del mundo y en la región y poder establecer sus diversas clasificaciones para poder estadificar esta patología, describir las características imagenológicas, tanto predominantemente en los dos métodos más importantes que vamos a revisar hoy, que va a ser la tomografía computada y la resonancia magnética, y evaluar el rol futuro del aporte de las imágenes en la presente patología. Para ponernos un poquito en contexto, bueno, es una patología que es muy frecuente en Asia Oriental, una de las patologías más prevalentes, pero bueno, no mucha estadística en esa zona, no tenemos exacto, pero podemos establecer que en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia anual promedio es de 1,6 casos cada 100.000 habitantes por año. Es el 15% de los tumores malignos primarios del hígado en todo el mundo y el segundo cáncer más común en el hígado después del hepatocarcinoma, como tumor primario, ¿no? Y representa el 3% de total de los cánceres gastrointestinales. Se presenta generalmente en pacientes de edad de entre 55 y 75 años y en Norteamérica está establecido que es más frecuente en los sexo masculino que en el sexo femenino, pero te contamos con algunos estudios realizados en Sudamérica, en donde podemos ver que la edad media
coincide, aproximadamente 64 años. Hay una ligera mayor prevalencia en mujeres y los factores de riesgo fundamentales son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, la presencia de conductos de piedras en los conductos biliares y la colecistitis en algunos casos. La incidencia mayor en Sudamérica está dada en Brasil, contabilizando un 39,2% y Argentina en segundo lugar, siguiéndolo después Perú, Ecuador y Chile en prevalencia. Para poder determinar este tipo de lesiones y poder clasificarlas, tenemos que entender un poquito lo que es la anatomía de los conductos biliares. Sabemos que los conductos biliares están revestidos por las células de los canalículos biliares o colangiocitos que se originan en el lóbulo hepático, en los canales de Herring, que son, microscópicos. Básicamente no tienen resolución en los estudios por imágenes. Después están los colangiolos terminales, los ductos interlobulares y los ductos septales. Recién ahí nosotros podemos llegar a ver conductos distales de 0,3 a 4 milímetros en segmentarios, que miden 0,4 a 0,8 milímetros, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que alcanzan un promedio de 0,8 milímetros, y el conducto hepático común, 2 a 3 milímetros. Estos últimos son los que son claramente visibles o están dentro del límite de resolución en el caso de la colangioresonancia. La clasificación anatómica del colangiocarcinoma los divide básicamente en su localización. Principalmente, bueno, tenemos los colangiocarcinomas que crecen dentro del parénquima hepático y se conocen como el colangiocarcinoma intrahepático. Los periliares, que son originados dentro del hilo hepático, un conducto hepático derecho e izquierdo y conducto hepático común. Y los conductos biliares, el conducto biliar común o colédocos o los colangiocarcinomas distales, que son los que se originan en el colédoco supraduodenal, posterior a la confluencia del cístico, y el conducto colédoco pancreático. Los más frecuentes son los periliares con una incidencia del 50 al 60%. La clasificación también del colangiocarcinoma, además de su localización anatómica, tienen un comportamiento, un patrón de crecimiento en relación a esos conductos biliares. El formador de masa, que es el más común que se presenta dentro del conducto, dentro del parénquima hepático, en la anatomía patológica la podemos ver como masas sólidas que tienen muchas células tumorales en la periferia y un centro fibroso y un estroma desmoplásico. Esto es una característica típica de esta patología en el caso del formador de masa. En la TC y en la resonancia magnética con contraste van a presentar un realce periférico temprano y ese estroma central va a tener un realce mucho más lento, casi en fases de 5 a 10 minutos, y por esa fibrosis que causa dentro del parénquima hepático genera un signo que es muy sugestivo del tumor, que es la retracción capsular. Después tenemos el infiltrante periductal, son aquellos que crecen desde la mucosa hacia la pared y muchas veces crecen adyacentes a los ramos biliares. Es típica presentación del colangiocarcinoma o tumor de Klatskin ilear. Y radiológicamente se observa como un engrosamiento de la pared ductal y realce concéntrico con estenosis irregular del conducto y dilatación biliar proximal. Y el intraductal polipoideo, estos son más frecuentes en los distales, una proliferación papilar polipoidea dentro de la luz del conducto y se manifiesta como una masa endoluminal bien definida con dilatación focal. Asimismo, los carcinomas, colangiocarcinomas intrahepáticos en el último tiempo también han sido divididos en dos subtipos. Están aquellos que crecen dentro de los conductos biliares distales, ¿sí? O pequeños conductos, o los colangiocarcinomas intrahepáticos de pequeño conducto. Y aquellos que crecen en aquellos conductos de tercer orden o
de colangiocarcinomas intrahepáticos de conductos grandes, ¿sí? Que tienen una incidencia genética distinta a cada uno de ellos. Esto es para tenerlo en cuenta en el caso de terapéuticas que se vayan a instaurar dirigidas a estas patologías. Y podemos ver que el colangiocarcinoma de pequeño conducto generalmente tiene una forma de crecimiento formador de masa. En cambio, del conducto grande, de tercer orden o de cuarto orden, puede llegar a tener una diseminación periductal infiltrante o combinada, periductal y formador de masa. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, el clásico signo clínico es la ictericia progresiva, que es el síntoma principal. Y son más comunes, obviamente, los que producen compromiso de la vía biliar tempranamente, como pueden ser los periliares o los extrahepáticos. Generalmente se presenta con dolor abdominal en cuadrante superior derecho, pérdida de peso, malestar general, prurito como consecuencia de la obstrucción biliar, coluria y acolia. Los hallazgos de laboratorio van a tener un perfil generalmente colestásico con elevación de la bilirrubina directa, generalmente mayor a 10 miligramos por decilitro, fosfatasa alcalina y GGT. Dentro de los marcadores tumorales más importantes, el CA19-9, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, con valores mayores a 100 unidades por mililitro, y junto al antígeno carcinoma embrionario. Y las transaminasas también en general pueden llegar a estar levemente incrementadas. Sobre esta patología, los aportes de la tomografía computada, nosotros en nuestra institución siempre lo estudiamos con protocolos multifásicos, ¿sí? Realizamos 4 fases de estudio del parénquima hepático. Nosotros lo definimos como un protocolo que lo utilizamos para cualquier patología hepatobiliopancreática. Lo llamamos así, protocolo hepatobiliopancreático, para que nuestros derivantes lo soliciten así, el técnico radiólogo sepa cómo se realiza el estudio, porque muchas de estas patologías comparten los criterios de toma de decisión de conductas quirúrgicas y muchas clasificaciones y estadificaciones que son importantes que los estudios estén bien contrastados. No solamente permite valorar la localización, valorar la vasculatura intra y extrahepática, se hace casi como un protocolo angiográfico. Permite esta valoración también poder obtener datos de volumetrías hepáticas, datos cuantitativos que nos va a determinar las posibilidades quirúrgicas de estos pacientes y las posibilidades de recuperación después de las cirugías resectivas. Y otro aporte de la tomografía computada es la guía de la biopsia percutánea. Acá es un ejemplo de cómo realizamos nosotros, cuáles son los tiempos que realizamos en la adquisición de estos estudios. Realizamos un arterial temprano a los 18 o 20 segundos de inyección del contraste, donde podemos ver exclusivamente la arteria hepática, una fase arterial tardía, donde vemos arteria y vena porta sin ver las suprahepáticas. La fase portal, donde vemos bien todos los ramos de la vena porta, y el tardío en la valoración, en este caso de la patología del colangiocarcinoma, el poder valorar lo que es el comportamiento de esa cicatriz central. La resonancia magnética nos permite más que nada la diferenciación tisular. Secuencias T1 lo vamos a ver como masas hipointensas y una hiperintensidad en secuencias T2 que da su característica microscópica con células cribiformes, con centro hipointenso de contenido fibroso, que es lo que referíamos recién, y esa retracción capsular. Las secuencias de difusión, valores de B altos llegando a 1000 y los mapas de C presentan un característico signos de restricción en diana que demuestran una hipointensidad señal periférica. También te permite la resonancia magnética, el colangioresonancia, diferenciar entre lesiones benignas y malignas, el patrón de crecimiento y la relación con los conductos biliares en las secuencias de colangioresonancia. En la colangioresonancia no solamente hacemos la secuencia específica donde valoramos los conductos biliares, sino que
Sumamos secuencias anatómicas como los T2 coronal y axial, Vive, Dixon, en fase y fuera de fase, con saturación grasa y saturación de agua, secuencias T2G y FATSAT, y los contrastes dinámicos posterior a la introducción de contraste. Microscópicamente se refiere al tipo de células que los componen. Generalmente están formados por glándulas y células cribiformes infiltrantes. Eso es lo que le da en algún aspecto una hiperintensidad de señal central, pero con un estroma fibroso abundante en su interior. Las glándulas están revestidas por células de diferentes grados de atipia y pleomorfismo. Son adenocarcinomas en general, con atipia, y comúnmente se infiltran entre los cordones parenquimatosos hepáticos en la periferia del tumor. Vamos a ver que las células generalmente se encuentran más prominentes en la periferia del tumor, dando un aspecto bilobulado. Y la multicentricidad y inflamación perineural y linfática son muy común a la hora del diagnóstico. El carcinoma intrahepático, como veíamos recién, el conducto pequeño tiene ciertos factores de riesgo distintos al de conducto grande. En general, todos están relacionados con la inflamación crónica del epitelio biliar y la éstasis biliar. En el caso del de conducto pequeño, los factores predisponentes más comunes son la cirrosis no biliar, esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica, la hepatitis B y la C. En el caso de los conductos grandes, son las enfermedades como la colangitis esclerosante, los parásitos hepatobiliares, que son más frecuentes en el continente asiático, la hepatolitiasis, la enfermedad de Caroli, quistes del colédoco y los amartomas de conductos biliares como patologías más frecuentes relacionadas con los del conducto grande. Y acá, bueno, empezamos a valorar un poquito estas imágenes. Acá lo que podemos ver es una lesión de gran tamaño. Esta es una tomografía computada multifásica. Tenemos una fase arterial donde tenemos exclusivamente opacificada la vena, la arteria hepática. Tenemos la fase arterial tardía donde podemos observar la arteria hepática, la vena porta, no vemos vasos suprahepáticos, una fase exclusivamente portal y, perdón, en una fase tardía, en plano axial y en coronal. Lo que podemos determinar que es una gran masa ocupante de espacio, los periféricos generalmente como tardíamente comprometen la vía biliar y generan síntomas de obstrucción biliar en forma tardía, vamos a encontrarnos con grandes masas de localización periférica, de conductos pequeños, que generan la retracción capsular conocida. Podemos delimitar que hay una zona en esta topografía que realza predominantemente en fases tardías. Eso se refiere al estroma fibroso que mencionábamos previamente. Esta es una imagen del mismo paciente en resonancia magnética, donde podemos determinar una gran masa con un componente periférico sólido polilobulado, un centro también sólido, pero con células básicamente que generan una moderada hiperintensidad de señal, como un componente mucinoso, y podemos determinar la clara retracción capsular con un componente hipointenso que genera esta retracción capsular. Podemos tener áreas de diferente restricción. Acá delimitamos un área de restricción focal, una masa bien delimitada del componente celular predominante. En otras áreas podemos ver que restringe básicamente la periferia del tumor, a diferencia de lo que es el centro del tumor. Y acá en las distintas fases post-contraste paramagnético, delimitamos en estos T1 vive en plano axial la presencia de un realce periférico en fase arterial y portal, polilobulado, permaneciendo la zona central hipointensa, pero que paulatinamente en las fases más tardías empieza a realzar ese estroma fibroso característico de estas lesiones. Por otro lado, podemos distinguir también algunas lesiones satélites, el compromiso, en este caso, de una lesión secundaria en el lóbulo hepático izquierdo, en el segmento 3. Y otra ayuda que tiene la tomografía computada es poder dirigir exactamente la biopsia en aquellos sitios donde
eh, podemos obtener mayor celularidad, como vimos recién en la restricción de difusión, tomando biopsia de esa zona de mayor restricción para obtener una buena muestra de anatomía patológica. Este es el caso de otra resonancia magnética, otro paciente. Esto es un colangiocarcinoma intrahepático, formador de masa. Esto es una secuencia T2, que es donde podemos ver la retracción capsular, este componente hiperintenso con algunos focos hipointensos en el interior de fibrosis o estroma fibroso. Esta característica, forma polilobulada, en forma de coliflor, algunos le mencionan, viene en la superficie hepática. Esto está generado por los conductos biliares de pequeño tamaño y bien en la periferia de el parénquima hepático. Formador de masa, también, bueno, tenemos acá la biopsia, donde se confirma colangiocarcinoma intrahepático con su respectivo componente de inmunohistoquímica. Esta es otra imagen de similares características. Todos estos son formadores de masa de conductos pequeños, bien periféricos. Podemos ver ese aspecto polilobulado y hipodensidad central en la TC con una imagen que realza paulatinamente en fase tardía la retracción capsular, algunas lesiones satélites o secundarias. Y acá podemos ver también este comportamiento hiperintenso con un componente de células periféricas más isointenso y algunos focos hipointensos en el interior. Esta lesión era formadora de masa, pero tenía un componente que llegaba periductal hacia el conducto hepático derecho y generaba ya la dilatación de la vía biliar intrahepática derecha. En esta podemos ver esta imagen de retracción capsular típica. Bueno, y esta es una pequeña lesión de localización un poco más central, compromete los conductos de tercer orden, aproximadamente está localizada en el lóbulo hepático derecho. Esta es la imagen típica, característica, que genera un componente periductal y formador de masa. Los de conducto grande generalmente es dilataciones segmentarias de la vía biliar y podemos delimitar que es intrahepático, periductal y formador de masa. Acá podemos ver la secuencia de colangioresonancia, donde vemos el conducto hepático derecho e izquierdo. Podemos ver variantes anatómicas de la vía biliar, como este origen aberrante del conducto hepático posterior, posterior derecho, originado desde el conducto hepático conducto hepático izquierdo, y esta obstrucción de la vía biliar en relación a la presencia de la imagen ocupante de espacio con una restricción periférica, un realce periférico en fase arterial tardía y un realce mayor en la zona central con la clara obstrucción biliar. Los colangiocarcinomas, ya dividimos los colangiocarcinomas intrahepáticos, los de pequeños conductos y los de conducto grande, aquellos que se comportaban como colangiocarcinomas formadores de masa, periductales e intraductales, de acuerdo a su patrón de crecimiento. Y dentro de los que se clasifican como periliares, conocidos como los tumores de Claskin, se clasifican bajo la clasificación de Bismuth y Corlett. ¿Sí? Son aquellos tumores que se originan entre el conducto hepático común, conducto hepático derecho e izquierdo, hasta los conductos de segundo orden. Estos se encuentran proximales a lo que es la confluencia con el conducto cístico. Tenemos acá, se clasifican en cuatro tipos. El tipo 1 es aquel que compromete pura y exclusivamente el conducto hepático común, con una variante predominantemente periductal, este tipo de infiltración. El tipo 2, donde compromete la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y el conducto hepático común, no llegando hasta los conductos de segundo orden. En el tipo 3 ya llegamos hasta los conductos de segundo orden y
podemos ver que la lesión, el 3A se extiende hacia la vía biliar intrahepática derecha y el 3B hacia la vía biliar intrahepática izquierda, y el 4 que compromete hasta los conductos biliares de segundo orden de ambos conductos hepáticos. Y este gráfico que a mí me gusta más porque gráficamente es más fácil de interpretar y recordar un poquito la clasificación. Acá tenemos un colangiocarcinoma periliar tipo 3A, tiene una imagen que afecta el hilio hepático, pero que predominantemente se extiende hacia la vía biliar intrahepática derecha, como se puede ver en esta secuencia coronal, llega hasta los conductos de segundo orden y tiene un componente tanto periductal como formador de masa, ¿sí? Ocupa la topografía del hilio hepático y genera compromiso o estenosis, contacta con el ramo portal derecho. Em, Esta es una secuencia axial VIVT1 post-contraste, donde podemos delimitar que existe un compromiso de la vena porta, y estos hallazgos muchas veces van asociados a áreas de hipotrofia de algún segmento hepático tributario de ese ramo portal, ¿sí? Esto también es bueno mencionarlo. Por acá podemos ver que el lóbulo hepático izquierdo está compensatoriamente aumentado de tamaño, pero acá vemos que hay una pérdida de volumen del lóbulo hepático derecho en segmento 6. Es importante poder realizar estos protocolos de estudios bien contrastados con un volumen de contraste ajustado al peso del paciente y poder contrastar bien lo que son ramos arteriales, ramos venosos y delimitar bien las estructuras y los tumores. Nosotros contamos con herramientas de postproceso que nos permiten delimitar estos tumores y poder relacionarlos con las arterias y con los vasos venosos, poder delimitarse variantes anatómicas de las arterias y poder guiar mejor al procedimiento quirúrgico que se realice en cada uno de estos pacientes, que tiene que ser exhaustivamente valorado previamente a la intervención en caso de que sean resecados. Acá podemos ver lo que veíamos recién, esta imagen de un tumor de Klatskin, bismuth y Corlet 3A, donde podemos ver la vía biliar intrahepática derecha comprometida, el componente periductal y formador de masa, la atrofia del lóbulo hepático derecho en segmentos 6 y 7, y la hipertrofia compensatoria del lóbulo hepático, el área de restricción periférica dentro del segmento eh, 6 y 7. Y acá podemos evaluar mejor lo que es la extensión del tumor y la presencia de las formaciones en 3D como para poder valorar el compromiso vascular. Esto es un colangiocarcinoma periliar que presenta predominantemente compromiso intraductal. Podemos ver, esto es un T2 Hayes coronal, donde podemos ver la lesión, básicamente afectando al conducto hepático común, con dilatación de la vía biliar simétrica de la vía de tanto derecha como izquierda. Podemos visualizar esta lesión dentro del hilio hepático, pero bastante separado de lo que es arteria y vena porta, sin comprometerla significativamente. La vía biliar extrahepática de calibre conservado. A diferencia de este caso, en la cual podemos observar un colangiocarcinoma periliar de crecimiento predominantemente periductal, que genera compromiso del hilio hepático, donde invade concéntricamente a la arteria hepática. Podemos hacer reformaciones, reformateos curvados, donde podemos ver justamente la lesión, cómo va rodeando todo el origen de la arteria hepática y cómo va estenosando predominantemente la vena porta principal. ¿Sí? Este es un colangiocarcinoma extrahepático em, tipo 1. Y acá podemos ver una imagen, esto es una TC multifásica,
donde tenemos un plano coronal, un plano axial en fase venosa y un plano coronal en fase venosa, donde podemos observar una lesión que exclusivamente compromete la vía biliar extrahepática posterior al conducto de Wirsung. Esto es un colangiocarcinoma extrahepático intraductal limitado a la mucosa de la vía biliar, donde podemos ver acá en la colangioresonancia que los conductos hepáticos derecho e izquierdo están libres, podemos medir la distancia que existe entre este tumor y la confluencia de los conductos hepáticos, medir la distancia del tumor hacia la desembocadura coledociana, podemos evaluar ganglios y compromiso a distancia a través de el PET-TC y las valoraciones de los vasos arteriales y venosos para delimitar, por ejemplo, en este caso, que existe la arteria hepática originada independientemente no del tronco celíaco, sino que existe el ramo izquierdo originado del tronco celíaco y el otro directamente desde la aorta. Son datos fundamentales para la toma de decisión. Y no solo eso, sino que las imágenes también nos sirven, por este caso, para sus controles evolutivos, en este caso con un paciente que se le realizó una duodenopancreatectomía y una anastomosis bilodigestiva, las solicitudes posteriores de controles cada 6 meses, un año, de acuerdo a los controles clínicos, nos van permitiendo valorar esos tipos de anastomosis si reconocemos algún crecimiento endoluminal o recidiva local. Bueno, y este es un caso de un colangiocarcinoma extrahepático, periductal, predominantemente, con una gran obstrucción de la vía biliar en la confluencia predominantemente del conducto hepático del colédoco suprarenal con el colédoco intrapancreático, con un crecimiento importante periductal de gran tamaño. Podemos ver que tiene esta característica que veníamos viendo recién en el formador de masa. Tiene más de aspecto de formador de masa que periductal, con un componente celular periférico isointenso, un componente hiperintenso cribiforme y algunas áreas de componente fibroso en su interior. ¿Sí? Acá podemos ver cómo engloba a la vena porta en forma parcial y la gran dilatación de la vía biliar que genera. La implicancia de su localización, ¿por qué se insiste tanto en este sistema? Porque, bueno, determina qué extensión quirúrgica vamos a tener. En el intrahepático hablábamos de segmentectomía y lobectomía. En el caso de las lesiones periliares, determinar la extensión en los tumores resecables, considerar el componente intrahepático, generalmente van con un componente intrahepático también, y el colangiocarcinoma distal, que la opción terapéutica más frecuente es la duodenopancreatectomía. Entonces, como norma, es la multimodalidad. Estos procesos primarios de la vía biliar se estudian con múltiples técnicas de imagen, básicamente basado en dos métodos que son la tomografía multifásica, la resonancia magnética y la colangioresonancia, ¿sí? Cada una de ellas con sus ventajas, pero básicamente muy complementarias. Todo lo que es la patología hepatobiliopancreática en general se evalúan con estos dos métodos en forma complementaria. Nunca hay uno más indicado que otro. Yo con la ventaja que tengo la TC multidetector y multifásica, al evaluar no solo el tumor, predominantemente compromiso vascular y tiene una alta resolución espacial. Está indicado básicamente en el diagnóstico inicial, la estadificación y la resecabilidad. En el caso de la resonancia, tiene mayor resolución tisular. Tenemos secuencias como la difusión que nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de patologías, no tiene radiación y es complementaria a la TC. Después, la colangioresonancia es solo diagnóstica, pero nos da una pauta de la extensión del compromiso de la vía biliar, sobre todo en los periliares y los distales. La colangiopancreato retroendoscópica ya es una técnica invasiva, pero bueno, permite en muchos casos de estos pacientes poder realizar drenajes biliares como técnica
descomprimir la vía biliar, permite biopsias y confirma la confirmación histológica. Y en el caso del PET-TC, eh, siempre es más útil para valorar básicamente la presencia o ausencia de compromiso a distancia, ¿sí? Ganglios o metástasis a distancia. Hay que tener cuidado porque puede generar falsos positivos en la inflamación de la vía biliar o falsos negativos en colangiocarcinomas mucinos. ¿Qué información básica necesita el cirujano? Si hay afectación bilateral del conducto hepático que se extiende hasta el nivel de los conductos secundarios, el tipo 4 de Bismuth. Si hay compresión o oclusión de la vena porta principal, proximal a su bifurcación. Las atrofias de los lóbulos hepáticos, qué lóbulos están atrofiados. Atrofia del lóbulo hepático con afectación de conductos secundarios contralaterales y la afectación de ambas arterias hepáticas. Son datos fundamentales para poder establecer la resección. Siempre, bueno, estos cuadros yo no me los sé de memoria, siempre que veo un estudio de patobilo pancreático los busco y trato de determinar qué tipo de variantes anatómicas tenemos con respecto a al origen de las arterias hepáticas y la vena porta. Son datos también que sirven al cirujano. La variante más común es el conducto hepático común, la arteria hepática común, originando ramo derecho e izquierdo. Variantes podemos tener que se origine la arteria hepática desde la gástrica, de la arteria gástrica izquierda y independientemente la arteria hepática derecha. Y otra también muy frecuente de ver es la tipo 3 que es el origen de la arteria hepática derecha desde la mesentérica superior. Después de eso hay variantes menos frecuentes, ¿no? Pero bueno, también lo mismo pasa con los ramos de la vena porta, distintas variantes. La anatomía estándar está presente en el 65 al 80% de los casos, pero podemos llegar a tener trifurcaciones, la emergencia el ramo venoso portal posterior. Directamente como primer ramo de la vena porta. Son distintas variaciones que hay que tenerlas presentes a la hora de poder informar estos estudios. Y bueno, obviamente las variaciones de la vía biliar como para esclarecer qué tipo de anatomía tiene. La anatomía estándar está en el 63% de los casos y la triple confluencia que se encuentra en el 10% de los casos. El conducto derecho se puede originar, posterior derecho se puede originar del izquierdo. Bueno, variantes hay múltiples y hay que visualizarlas básicamente en las secuencias de colangioresonancia y hay que tenerlas presentes que en algunos casos pueden generar discusiones con respecto a la técnica quirúrgica empleada. Este es un caso de un paciente con un colangiocarcinoma originado dentro de el conducto cístico remanente. Es un paciente operado de vesícula biliar. Podemos ver una imagen polipoidea dentro de la luz del conducto cístico remanente. Tiene un comportamiento básicamente polipoideo, intraductal, pero además tenía una imagen nodular con un gran componente fibroso entre la unión del conducto hepático común y el conducto, no, el colédoco suprarrenal y el conducto colédoco intrapancreático, que generaba una imagen de stop. Podemos ver la restricción periférica y la imagen de restricción dentro del conducto extrahepático. La multicentricidad se puede dar, es raro, pero se puede dar, y podemos ver incluso una lesión de la vértebra como compromiso secundario eh, vertebral. Esto lo puse hoy porque me preguntaron esto, cómo podían obtener mejor biopsia de este paciente, si por colangiografía retroendoscópica o por una laparoscopía y sacando el remanente del conducto cístico o por la vértebra. Acá podemos ver en la fase tardía el nódulo que realza dentro de la vía biliar con un componente claramente desmoplásico que retrae y contacta con la vena porta
y la vena cava inferior. Esta lesión, sacar biopsia a través de una endoscopía es complicado por la cercanía y la adherencia hacia los vasos. Los aportes en el PET-TC, habíamos dicho, era el componente de distancia y su estadificación completa a través de lo que es la clasificación de TNM, y es una herramienta para el control postterapéutico, es donde lo podemos utilizar predominantemente. Acá tenemos esta imagen que habíamos visto recién como un colangiocarcinoma intraductal, polipoideo, extrahepático, con una imagen ganglionar con captación en el PET-TC. Esto es el control postterapéutico con un tratamiento neoadyuvante más la presencia de stent y ya la pérdida de captación. Lo que hablábamos recién, esto es importante, para obtener buenas volumetrías hepáticas es necesario que el estudio esté bien contrastado. Podemos definir bien los márgenes de la lesión, bien su localización, su relación con los vasos, los valores funcionales, los volúmenes hepáticos, y poder establecer bien sus márgenes para la conducta. Acá podemos ver un colangiocarcinoma intraductal intrahepático, donde se hizo la lobectomía derecha, hepatectomía derecha. Esto se realizó en el análisis con volumetría prequirúrgica, y esto es el análisis y el seguimiento de los volúmenes hepáticos en la valoración postquirúrgica, así en control. Como recursos online, les quería ofrecer que ingresen a la página de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen, donde está claramente un informe estructurado de todo esto que venimos hablando con respecto al diagnóstico y a los datos que no debemos olvidar en el reporte que necesitamos realizar. Así que este es un recurso muy bueno como para tenerlo presente para realizar estos informes. Unas palabras nomás de lo que es el futuro de las imágenes con angiocarcinoma. Sabemos que evolucionamos ya hace unos años hacia la cirugía laparoscópica desde la cirugía abierta. Y hoy por hoy, básicamente toda la patología hepatobiliopancreática se trata con cirugía percutánea, laparoscópica y cirugía endoscópica, pero va evolucionando a la cirugía robótica. ¿Por qué nos tiene que importar? Porque nosotros vamos a ser artífices en muchos casos de fusión de imágenes para la programación de las cirugías con la cirugía robótica, que está hoy por hoy ya comenzando a poblarse de robots en Argentina, y se va a utilizar mucho las imágenes para la guía del tratamiento, para la guía quirúrgica, para la guía de los drenajes biliares, para ablaciones con radiofrecuencia y crioablación y todo tipo de tratamientos percutáneos, todo guiado por imágenes. Y esto es el futuro no muy lejano con respecto a los quirófanos, que vamos a encontrar la mesa de cirugía, robot para realizar las mismas cirugías, la fusión con ecografía, la fusión con el mismo tomógrafo o resonador dentro de la sala de quirófano. Esto es lo que va tendiendo en el futuro a evolucionar lo que es las imágenes en íntimo contacto con la decisión quirúrgica. Como conclusión, es una entidad que es muy heterogénea. Los sistemas de clasificación dan una información fundamental en la biología tumoral y guía para el tratamiento. Los carcinomas intrahepáticos son generalmente masas hepáticas con realce periférico, en fase arterial, realce centrípeto progresivo. Sobre todo, bueno, en las secuencias de difusión y características auxiliares como la retracción capsular hepática y dilatación de los conductos biliares periféricos. Los periliares son estenosis en general segmentarias, largas, con engrosamiento irregular de la pared. Y en la valoración de la resecabilidad, considerar la extensión longitudinal, la invasión vascular, variaciones anatómicas biliar, vasos y volumen remanente futuro.
Con el PET-FDG también la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Muchas gracias. Excelente, Silvina. Muchas gracias. Bueno, espero que les Muy haya bueno. gustado. ¿Alguna duda o consulta para la doctora?